Para nuestra exposición sobre montaje narrativo, hemos elegido la secuencia que se desarrolla en el bar de la película Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino. De esta secuencia nos pareció interesante la complejidad de trabajar en un espacio reducido, a la vez que se debían presentar personajes y taberna. Por esta razón, consideramos relevante detenernos a analizar cómo se construye, a través de los emplazamientos de cámara, cortes y ensamblajes de planos, la tensión que finaliza en una gran balacera. También es importante resaltar que para el director y para nosotros que debemos analizarla, construir correctamente esta secuencia era esencial en la historia que nos cuenta la película porque desata un punto de giro. Los cortes y las transiciones van de la mano, así que los expondré juntos. Lo primero que deben saber es que en esta secuencia la mayoría son cortes estándar sin transiciones. La primera excepción a esa regla es este J-Cut, donde primero suena la campana y luego viene el corte para mostrarnos a los hombres bajando las escaleras. También llamado avance de audio, el J-Cut es una técnica que consiste en montar el sonido de la siguiente escena o plano a la imagen anterior. Se suele utilizar para darle continuidad a situaciones que ocurren al mismo tiempo en un espacio o para darle entrada a flashbacks o anticipaciones. En este J-Cut, primero escuchamos al soldado nazi decir el nombre de Matilda y luego ocurre el corte hacia su mesa. Matilda, komm, spiel mit uns. Nimm Frau von Hammersmarks Platz. En este fragmento hay un J-Cut con el sonido de los latigazos antes de que veamos el recuerdo de cómo fue azotado, y luego vuelve a la actualidad con un match cut de sonido, haciendo coincidir el golpe de la palmada del oficial nazi con el de los latigazos del recuerdo. Schreiben Sie. Si ocurre que el sonido de la imagen precedente se monta sobre la escena o corte siguiente, estamos ante un L-Cut, y al igual que el J-Cut, sirve para resolver escenas donde ocurren varias acciones al mismo tiempo y tienden a crear un flujo imperceptible de corte a corte en el que el sonido es la guía. Aquí tenemos el primer L-Cut, donde el plano cambia para mostrarnos la mesa de los bastardos, pero todavía podemos escuchar los gritos del brindis nazi. Este corte además sirve para hacer una comparación. Cuando la cámara pasa de una mesa a otra, estas reflejan el ánimo de quienes la ocupan. Parte de ese efecto es que hay más luz en la mesa relajada y está más oscuro en la mesa tensa. Maximilian. Ja. Auf, Max! Auf! Los! Es hat sich was Neues ergeben. Das Kino ist ausgetauscht worden. Warum? El corte sobre la acción nos permite asimilar la continuidad de los planos casi imperceptiblemente. Esto debido a que la imagen posterior siempre está directamente relacionada a lo que acabamos de ver en el plano anterior. Bien puede ser alguien levantando su mano, tirando un sombrero o llevando una cuchara a su boca. Este es un corte en acción, pues primero vemos los pies que se descruzan y luego la actriz levantándose de su silla. Ein Whisky, gern. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Abend. Ich bedanke mich. Otro corte en acción ocurre cuando primero vemos al bastardo gritando por un lado y luego la cámara pasa al otro para que pueda gritarle a los demás nazis. Woher kommen Sie? Sie müssen entweder betrunken sein oder völlig verrückt, dass Sie es wagen, mit einem Vorgesetzten so unverschämt zu sprechen. Oberfeldwebel. Ich mache Sie und Sie verantwortlich. Sie greifen jetzt Ihren Freund oder er wird... Un ejemplo más de este corte es cuando el oficial nazi se quita su sombrero y lo deja en la mesa. Herrschaften, darf ich mich zu Ihnen setzen? Gerne. Wunderbar. A partir de aquí aumenta la frecuencia de los cortes debido al tiroteo. Steaklets. Sehr auf Wiedersehen to your Nazi boss. Vemos varios cortes mostrando la acción y muerte de cada personaje. El único rostro que no se ve durante todo el enfrentamiento es el de la actriz, y después entendemos por qué. Esta secuencia empieza con un corte sobre la acción. Primero está el bastardo alemán disparándole al oficial nazi por encima de la mesa. Luego vemos esa misma acción por debajo de la misma, y después comienza la reacción del oficial atacando a los demás también por debajo de la mesa mientras recibe los disparos.
Este es un corte en acción por alteridad, pues la cámara sigue una secuencia de personajes mostrando su acción o disparo, luego a quien mata y luego la muerte del mismo. Con un corte invisible nos presentan un momento de revelación. La cámara emborronada pasa de un primer plano del soldado a un primer plano de la actriz que logró sobrevivir al tiroteo. No! I'm alive! Nein, laat du doch die Spucke! Aquí les explicaré cuáles son los tipos de planos que se emplean en esta secuencia y cuáles son sus funciones narrativas. Al principio, la mayoría de los planos son medios y buscan resaltar la importancia de la actriz en medio de los soldados nazis. La secuencia empieza mostrándonos a la actriz, que es la espía, con un plano medio corto que se va acercando hasta convertirse en primer plano. Allí empiezan a mostrarnos su protagonismo. Also ja, diese Figur ist auf jeden Fall in Amerika geboren. Also. Durante toda la escena, ella suele ser tomada en primeros planos o planos medios cortos. Ich bin gleich bei euch. Ich verabschiede mich nur noch von meinen 5 neuen Freunden hier. Nur gerade für... Kennen Sie den Namen des Sprösslings denn schon? Incluso cuando muestran lo que está frente a ella, casi siempre son overshoulders en los que ella suele ocupar un tercio del encuadre. Was führt Sie nach Frankreich? Y en otro tipo de encuadres, un poco más abiertos como este, siguen dando protagonismo a la mujer. La iluminan más que al resto de los personajes y la separan ligeramente de los hombres que están todos amontonados. Er war in dem Film und sein Bruder sieht wesentlich besser aus als er. Ey. Aquí introducen nuevos personajes a la escena con dos planos medios, uno de los soldados nazis y otro de los bastardos. Desde este primer momento se empieza a evidenciar el contraste entre los ánimos de un grupo y el otro. Muchos de los planos empiezan desde detrás de los objetos del bar, como la barra, una repisa, el tocadiscos, recordando constantemente las características del sitio y también generando la sensación de que están siendo observados por alguien externo. Este plano medio corto de la conversación entre los dos personajes resalta la tensión. El espacio se cierra en torno a ellos y se intensifica la idea de secreto. En cambio, en este otro no hay secreto. El encuadre, siendo también medio corto, se siente más abierto. Aquí vemos a los mismos personajes del primer ejemplo, pero el ambiente ya ha cambiado y por eso el encuadre se abre un poco. En un plano general logramos ver el contraste de ambas mesas. Por un lado está el desorden y la alegría de la mesa izquierda y por el otro la seriedad y prevención de la derecha. Un momento de revelación está a punto de ocurrir cuando el plano medio corto se va ampliando hasta convertirse en un plano entero para mostrar una entrada que hasta el momento había sido prácticamente ignorada y que era donde se escondía el personaje que desencadenara el conflicto. Ich mache Sie und Sie verantwortlich. Sie greifen jetzt Ihren Freund oder er wird Max' ersten Geburtstag wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit im Gefängnis verbringen. Dürfte ich mich vielleicht erkundigen? Allí vemos un plano medio que muestra al nuevo personaje, a los demás de fondo y el tocadiscos que antes se mostró por un momento, dando una sensación de ser observados por alguien de afuera del cuadro y que ahora cobra sentido con la acción del oficial nazi que siempre estuvo escuchando todo lo que ocurría. La mayoría de los planos de esta secuencia son cerrados, pero entre los planos abiertos, a excepción de unos pocos planos generales, lo más común son los planos americanos. Estos se adecúan a lo reducido del espacio y sirven para mostrar a los personajes sentados al mismo tiempo que a aquellos que están de pie sin cortar ningún detalle importante. Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen, Obersturmführer München. Und auch nicht mit Ihnen, Obersturmführer. Hay varios planos medios como este que a la vez que muestran a los personajes importantes en acción, también permiten recordar el lugar donde se encuentran y los demás personajes allí presentes. Mehr Stifte. Nur berühmt muss sie sein, nicht Tante Frieda. Con este primer plano de la mano cogiendo la escopeta, aumenta la tensión de la escena, y su curiosa composición nos permite seguir viendo al fondo la situación en la que estamos inmersos. Así se evidencia que el cantinero ha estado observando todo el tiempo a los protagonistas del conflicto.
Vemos un primer plano en el que se ve parte de la cabeza del oficial nazi mientras el otro habla. Esto es ideal para un momento de confrontación. Das ist wirklich schade Oberfeld. En este plano medio por debajo de la mesa se muestra lo que importa para la acción, las 3 armas, las piernas de los personajes en juego y también la pierna de la actriz que nunca desaparece del encuadre por mucho tiempo. Now, about this pickle we find ourselves in. Por último, tenemos un momento de tensión y desconfianza entre los personajes de bandos contrarios. Esto nos lo muestran intercalando los primeros planos del bastardo que se protege en las escaleras con los primerísimos primeros planos del soldado nazi. Hey, Willie, what's with the machine gun? I thought we had us a deal. We do have a deal. Now get the car and go. Not so fast. We only got a deal. We trust each other. And a Mexican standoff ain't trust. Whoa. You need guns on me for it to be a Mexican standoff. You got guns on. Para revisar el raccord en esta secuencia hemos escogido las 2 escenas que creemos más importantes. La primera escena la hemos llamado Juego de Personalidades, en la que vemos a un grupo de soldados y una actriz intentando adivinar quién es el otro. Su relevancia radica en que cumple la función de presentar a los personajes y la taberna. El director logra mediante varios movimientos de cámara e insertos pasarse de un lado al otro del eje sin que se pierda la lógica espacial del lugar. Todo inicia con este plano. Du bist auf jeden Fall in Amerika geboren. Also. En este primer momento vemos al personaje de Bridget sentada en una mesa compartiendo con varias personas a su lado. Sin embargo, al ser el primer plano aún no es posible establecer un eje de acción o de mirada entre ella y su posible interlocutor. En el plano siguiente, cuando aparece el personaje de Matilde y la cámara cambia de emplazamiento, podemos establecer que el eje atraviesa la mesa casi por la mitad, de manera frontal a Bridget, y el emplazamiento se da del lado izquierdo de este personaje. En el plano siguiente la cámara es ubicada sobre el eje, muy similar al plano 1, solo que en esta ocasión la toma es más abierta y con un suave traveling se cierra poco a poco hasta un plano medio del soldado nazi. Hat Karl Malmich geschrieben. Ich bin Winnetou, Häuptling der Apache. Corte y nuevamente volvemos a estar sobre el eje. Sin embargo, la toma se hace más abierta que en el plano anterior, de modo que observamos por completo la mesa y los participantes del juego. Lo particular de esta toma es que no se opta por un cambio de angulación, sino de valor, es decir, pasamos de un plano medio que permite ver solo un sujeto a uno general donde entran todos, como si hubiésemos hecho un salto hacia atrás. Si por el contrario se hubiese preferido hacer un cambio de angulación para aportar más información de la taberna, la cámara tendría que haberse emplazado como mínimo 30 grados a la derecha de la ubicación en la que estaba en el plano 3. Sin embargo, en este momento de la escena, al director solo le importa enseñarnos las personas que juegan en la mesa. También se puede apreciar que hemos pasado de lo particular a lo general, de una cara a una mesa con 5 soldados. Continuamos con una rápida consecución de 4 primeros planos para caracterizar a algunos personajes y en todos ellos la cámara es emplazada sobre el eje. Regresamos al mismo emplazamiento que en el plano 4 y rápidamente pasamos a un siguiente plano en el que la cámara es emplazada a la derecha del eje. Esta toma general permite 3 cosas: ver la mesa con los soldados jugando, aparece por primera vez la mesa número 2 y vemos a los nuevos personajes bajar por la escalera. Continuamos con los planos 11 y 12, en los que se genera un nuevo eje cuando los soldados giran para saludar a quienes ellos creen que son de mayor rango. Sus miradas se cruzan con las de Archie y Hugo. Este movimiento va a determinar los emplazamientos posteriores. Así, el eje establecido con los planos 1 y 2 queda en el pasado. Luego tendremos 4 planos de Bridget con el emplazamiento al lado izquierdo del nuevo eje. 2 desde su espalda y 2 de frente. Ich bitte Sie, Frau von Hammersmark, bitte lassen Sie sich Zeit. Amüsieren Sie sich, wir warten hier auf Sie. Finalmente, para emplazar la cámara al lado derecho del eje, el director decide hacer un traveling en el plano 17. Como podemos ver, conforme la cámara se mueve por detrás de la botella, la mirada de Bridget y Archie modifica lo establecido en el plano 11 y 12. Es importante añadir que el traveling no fue solo para cambiar el eje, también sirvió para que lográramos observar que de fondo hay una entrada por la que sale el tabernero, acción que se completa en el plano 18 cuando vemos el lado izquierdo de la cara de Bridget. Esto amplía el conocimiento que podemos tener de los lugares que existen por fuera de cuadro y que más adelante cobrarán importancia.
Pasamos a un plano general de la mesa número 2 con la cámara emplazada al lado derecho del eje que se estableció con el traveling en el plano 17. Desde esta nueva perspectiva podemos observar la barra, lugar que no habíamos visto y desde el cual el tabernero disparará su escopeta. A continuación, se hace un inserto con los pies de Bridget para nuevamente saltarse al otro lado del eje. Bridget se pasa a la mesa número 2 y aquí termina la escena del juego de personalidades. En el siguiente esquema enseñaremos rápidamente los emplazamientos que utilizó el director para pasarse de un lado a otro del eje sin romper la continuidad del espacio. Del plano 1 al 4, exceptuando el plano 2, que fue a la izquierda de Bridget, fueron emplazamientos sobre el eje para darnos un contexto de la situación inicial dentro de la taberna. Seguimos con 4 primeros planos de algunos de los soldados nazis y uno de Bridget, todos hechos con la cámara emplazada sobre el eje. Luego tenemos 2 planos generales, el noveno emplazado desde el mismo punto que el cuarto, y en el décimo se presenta la mesa número 2 y los nuevos personajes que entran a este espacio. Con los planos 11 y 12 se genera un nuevo eje de mirada. Continúan 4 planos de Bridget, 2 frontales y 2 a su espalda, antes de que el director decida, mediante un traveling en el plano 17, modificar nuevamente el eje para emplazar la cámara en puntos que le permitan enseñar más elementos de la taberna y enfatizar la tensión producto de la poca distancia entre los infiltrados y los nazis. Para ello son el plano 18 y 19. Por último, en el plano 20, el director hace un inserto de los pies de Bridget para pasarse al otro lado del eje en el plano 21. Lo importante de cada uno de estos movimientos de cámara y emplazamientos es que logran darnos una lectura completa de la taberna, la ubicación de las mesas, de la barra, de las escaleras y del lugar de donde sale el oficial que desenmascara a Bridget y Archie. Para el autor era importante la correcta caracterización y orientación espacial del lugar, pues a medida que se desarrolla la secuencia, vemos que no es simplemente una zona de tránsito, es el lugar en el que se desarrolla un tiroteo que desajusta el plan inicial que tenían para asesinar a Hitler, provocando un giro inesperado en el que se ven involucrados otros personajes como el oficial Hans Landa. Con respecto a la segunda escena que decidimos analizar, hablaremos de un pequeño fragmento que resulta muy interesante por lo complejo de hacer correctamente el emplazamiento de la cámara y termina motivando un error de continuidad. Todo ocurre cuando el mayor Dieter Hellstrom descubre la coartada de Archie y Bridget. Antes de retirarse de la mesa, el mayor les ofrece a los 4 infiltrados un whisky escocés especial que tiene el tabernero. 3 de ellos aceptan los tragos y se los beben. En este plano podemos observar la dirección del eje y la ubicación de los personajes. Archie al lado izquierdo del cuadro y Dieter al derecho. Tras descubrir la coartada, el mayor saca su arma y apunta por debajo de la mesa a Archie. Sin embargo, podemos apreciar que existe un error en la continuidad, pues lo correcto sería que el arma apuntase de derecha a izquierda, pero lo que vemos en pantalla es que apunta de izquierda a derecha, como si fuese Archie quien desenfunda primero el arma y encañona a Dieter, cuando la acción es al revés. Comparando las dos imágenes al mismo tiempo se hace mucho más evidente el error. Buscando una explicación a la razón que motivó al director para incluir un plano así, llegamos a la conclusión de que la respuesta podría estar en lo complejo que sería la composición desde el lado correcto del eje, que en este caso, para que quedase respetando la ley de 180 grados, tendría que haber sido por debajo de la mesa. Pero, como podemos ver, la mano del mayor da con la pata y el reborde de la mesa, por lo que un emplazamiento por debajo hubiese tenido muchos elementos que impedirían concentrar atención en la pistola. Por ello se decide romper el eje y pasarse al otro lado para hacer este primer plano de la pistola. El director tiene 2 estrategias para intentar de amortiguar la ruptura que provoca no respetar la continuidad. La primera de ellas es pasar del plano medio, por el que conocimos la ubicación de los personajes, a un inserto con un primerísimo primer plano en el que se pierde casi por completo la espacialidad, pues solo vemos un dedo gatillando la pistola. Luego, su segunda estrategia es dejar en pantalla el primer plano de la pistola 2 segundos, para regresar rápidamente a un plano medio de la confrontación entre Archie y Dieter con el tabernero de fondo.
De esta manera se vuelve casi imperceptible el error, pues se procura disolver el eje con un inserto y luego se hace un corte rápido que no nos permite tiempo de observación de lo que acabamos de ver. La escena continúa con la balacera en la que se insertan planos en todas las direcciones para potenciar el desenfreno que se vive dentro de la taberna. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el espacio en el montaje narrativo. Podremos evidenciar durante toda la escena que es a partir de las imágenes presentadas que se contextualiza el relato. Como podremos observar, distintos componentes como las mesas, los licores y las acciones llevadas nos develan claramente que se encuentran en un bar. En este fragmento podemos percibir un espacio fuera de campo. Justo aquí suena un timbre, pero realmente nunca se nos muestra la puerta. Solo vemos unos hombres que van bajando las escaleras que finalmente los llevan al bar. En este fragmento, nuevamente el fuera de campo se hace presente con el sonido del timbre, lo que genera que la mirada del personaje, ese sargento segundo, nos dirija hacia las escaleras y posteriormente este comienza a disparar en esa dirección. Luego, justo en este segundo, podemos reafirmar que efectivamente alguien estaba arriba, pues ahora pudimos escuchar su voz. En esta parte se genera una alteridad proximal entre el Apache y el sargento segundo. La distancia se mantiene para generar esa tensión de desconfianza que tiene el uno hacia el otro. Con estos fragmentos podemos observar cómo a través del control del foco se controla el espacio. Hay un emborronamiento del espacio que el director utiliza para presentarnos personajes y al mismo tiempo lo emplea para hacernos sentir que hay alguien que observa entre las sombras. Más tarde se devela que efectivamente alguien estaba tras una habitación prestando atención a las conversaciones que se llevaban a cabo en el bar. En cuanto a los planos, podemos decir que usualmente hay continuidad espacial. Aunque por ejemplo en este fragmento podemos observar una descontinuidad cuando se muestra la habitación contigua al bar en la que se encuentra el coronel de la Gestapo, que después la cámara sigue y vemos cómo se integra el espacio del bar. Ahí podemos ver detrás del decorado, lo que hay al otro lado del horizonte de esos primeros planos cuando el espectador solo veía una pared y que luego se revela que es una habitación. Frente a esto también podemos decir que hay una alteridad de contigüidad, pues ocurre en el mismo espacio, pero hay una pared que lo separa y que solo descubrimos hasta el momento en que el coronel se acerca al grupo. En este fragmento hay una descontinuidad espacial total que nos remite a una analepsis externa del personaje Hugo, sobre algo que anteriormente no se había mostrado en el relato. Esto da cuenta de una imagen mental que vive en sus pensamientos, lo cual sirve para reforzar los conflictos de Hugo. Representa la incomodidad y lo difícil que es para él compartir con los nazis. Aquí también se inserta un sonido extradigético. Con una corta duración, esto lo consideramos una amplitud mediana, pues parece haber ocurrido en una época no muy distante al presente del relato, cuando ya había iniciado el conflicto con los nazis y sabiendo que la Segunda Guerra Mundial no duró más de 6 años. Además, Hugo tiene el mismo aspecto físico que tiene en el presente del relato. En cuanto al tiempo en el montaje narrativo, para esta escena podemos decir que el orden de los sucesos aparece en la narración en la relación causa y efecto. Es decir, que cuando un personaje ejecuta una acción, le sigue un plano de la consecuencia de dicha acción. Por ejemplo, en la parte del tiroteo, vemos cómo exponencialmente todos van muriendo. Los sucesos están presentados en un orden lineal, a excepción del momento en el que se presenta la analepsis. En cuanto a la duración, podemos decir que el tiempo de los acontecimientos corresponde al tiempo en que tarda en ser narrado. Y en cuanto a la frecuencia, observamos que solo en el tiroteo se evoca varias veces las acciones desde distintas perspectivas.